Recientemente en redes sociales me aparecen una serie de discursos y narrativas que me resultan profundamente preocupantes y que en mi opinión distorsionan la realidad de una manera que merece ser comentada y combatida. En particular me refiero a la maternidad, a los niños, porque me parece importante contrarrestar esa visión tan negativa, tan extremista, tan agresiva que circula y que parece impulsada por una narrativa anti-niños, anti-familia, anti-vida y anti-civilización humana. Y esta propaganda se lleva a cabo de muchas maneras, una de las cuales es a través de compilaciones de videos que circulan en redes sociales, esas compilaciones de videos de mujeres llorando en TikTok, diciendo que odian a los hombres, odian el hecho de tener hijos, aunque aman a sus hijos, pero odian cada día de ser madres. Y veo que muchas trasladan el rechazo y el resentimiento que sienten hacia los hombres, la decepción que sienten hacia los niños. Y en algunos casos renunciar a tener a hijos se acaba convirtiendo en una forma de rechazo hacia los hombres. Pero eso es literalmente tirar al bebé en el desagüe con el agua sucia. Es decir, en el intento de castigar y rechazar a los hombres, también se rechaza a otra cosa que tiene valor por sí misma. Y algo que tú también quieres al fin y al cabo. Y lo primero que quiero decir sobre esta clase de videos es que primero me parece extremadamente perturbador que esas mujeres graben esta clase de videos y los convierten en contenido, porque no cada momento de desborde emocional debería convertirse en contenido permanente expuesto en internet, y menos cuando se trata de algo tan sensible, porque esos videos quedan ahí para siempre y tus hijos algún día podrían verlos y malinterpretarlos, porque probablemente ni siquiera reflejan una verdad estable sobre la experiencia de esa mujer como madre. Porque lo más probable es que esas madres no odian cada día de su maternidad, pero lo que vemos son momentos concretos, puntos de quiebre, de agotamiento, de saturación emocional, grabados en el peor estado posible. Y desde ahí, en ese estado vulnerable, es muy fácil generalizar y convertir un momento en una sentencia sobre toda la experiencia. Porque obviamente cuando estamos bien, no sentimos esa necesidad de explicarlo ni de justificarlo en redes. No tenemos la necesidad de buscar ayuda, de buscar apoyo, de cuestionar nada, ni nuestra realidad, ni nosotros mismos, ni nuestras elecciones. Simplemente vivimos presentes en el momento, disfrutando, absorbiendo lo que está pasando a nuestro alrededor, sin necesidad de convertirlo en un discurso. Pero en cambio, cuando alguien se graba y comparte algo en internet, eso no suele ser desde un estado de equilibrio, sino desde el extremo contrario, desde el cansancio, el desborde emocional, la frustración, la impotencia, la necesidad de desahogo. Y es en esos momentos cuando necesitamos sacar lo que sentimos, pedir validación o intentar ordenar un poco lo que estamos sintiendo y viviendo. Pero el problema aparece cuando se toma ese instante concreto que es real, pero es parcial, y se convierte en una conclusión absoluta sobre toda una experiencia de vida. Y encima se recomienda algo como una solución válida para todo el mundo. Es como si juzgáramos a una persona solo por el momento en el que está más alterada emocionalmente. Y todos hemos tenido momentos de rabia intensa en los que nos llegan pensamientos exagerados o impulsivos, pero eso no define quiénes somos ni lo que realmente haríamos. Podemos coger nuestro mejor momento, por ejemplo, de maternidad, y nuestro peor momento, y ninguno de esos momentos en sí puede ser un reflejo completo, exacto, de cómo somos nosotros como padres, madres o personas, porque la verdad está por el medio. Por ejemplo, nadie diría que un pensamiento que ha nacido en el pico de enfado es una verdad absoluta, es una verdad estable sobre nuestra personalidad. Simplemente es un estado emocional, no es una identidad. Pues con la maternidad pasa algo parecido.
porque se confunde un momento de saturación con una evaluación total de toda la experiencia. Y eso distorsiona completamente la realidad de lo que significa algo tan complejo como ser madre. Y muchas personas desde fuera consumen este contenido como si fuera una evaluación global de la maternidad, cuando en realidad esos son fragmentos de dolor, de cansancio aislados. Y esos fragmentos no deberían tomarse como una descripción completa de lo que es esta experiencia en su totalidad. Y se nos intenta vender como algo miserable, como algo desagradable, como una experiencia que es únicamente agotadora y únicamente difícil, cuando la realidad es que la maternidad también para muchas mujeres también es una fuente profunda de alegría, de sentido, de plenitud, de conexión. Y debe haber una razón por la que muchas mujeres, después de decidir tener el primer hijo, que suele ser la decisión más difícil de tomar estadísticamente, optan por seguir teniendo más hijos. Si realmente la experiencia fuera tan insatisfactoria como ciertas voces tan ruidosas en internet la intentan describir, no tendría sentido de que la mayoría de mujeres repiten esa decisión. Y la voluntad de tener más hijos habla más claro que cualquier narrativa negativa que circula en internet. Y otra cosa que noto es que se habla de los niños de una forma como si fueran una categoría aparte de la humanidad. Se nos olvida que son seres humanos, que son de nuestra especie, son personas igual que nosotros, solo que en una etapa más temprana de su desarrollo, más pequeña, más dependiente, más frágil, más inconsciente, aún en construcción. Pero siguen siendo seres humanos completos, no otra cosa, no un estorbo. Y a veces parece que los describimos como si fueran una especie distinta, como si no fueran a cambiar nunca, como si estuvieran condenados a permanecer en ese estado de infancia, indefensos y limitados ya de manera permanente. Y eso no es así. La infancia es solo una fase muy corta de la vida humana, no es una identidad fija, es una etapa de la vida humana y no una categoría absoluta. La infancia es una etapa muy corta, es una etapa que pasa en un abrir y cerrar de ojos, pero las redes la presentan como que si los niños fueran una carga eterna, como si esta etapa de la vida fuera a durar para siempre, cuando en realidad pasa muy rápidamente. Y aún siendo la etapa en la que el ser humano es más dependiente, más vulnerable, menos autónomo, no suele vivirse como algo negativo en su conjunto. De hecho, para muchos padres es su etapa favorita. Y en muchos casos incluso es la etapa que recuerdan con más cariño y más nostalgia. Por eso es tan triste ver esos discursos que parecen exagerar y distorsionar hasta ese punto la realidad, presentando a los niños como una plaga, como una carga insoportable, cuando todos hemos pasado por esa etapa. Y quizás lo más preocupante no es precisamente lo que se dice sobre los niños en sí, sino lo que esto refleja de nosotros como sociedad. Una cierta pérdida de empatía, de paciencia y de capacidad para acompañar procesos que no van a nuestro ritmo. De detenernos, observar la vida y ser partícipes en ella. De asombrarnos ante su magnitud y su belleza. En muchos casos hemos reducido la experiencia humana a una dinámica acelerada, casi automática, donde todo debe ser eficiente, cómodo, sin fricción, y donde incluso la vida misma parece medirse en términos de utilidad, de consumo, de funcionamiento, productividad, más que en términos de búsqueda de sentido, vínculo y experiencias compartidas. Y en ese contexto, la infancia, que precisamente nos obliga a detenernos, a mirar, a acompañar, a explicar, a repetir, a sentir con más presencia, se percibe como una interrupción, como una molestia, cuando en realidad podría ser una de las mayores oportunidades de reconexión con lo esencial, con la vida y con nosotros mismos. Porque decirles a la gente no tengas hijos como consigna general, sin matices, sin profundidad, sin ofrecer ninguna otra alternativa real de sentido y plenitud, es en cierto modo una simplificación extrema de algo mucho más complejo.
Porque ¿qué hacemos con nuestra vida, con nuestro tiempo y con nuestra necesidad de pertenecer y construir algo más grande que nosotros mismos? Porque la verdad es que la mayoría de las personas no van a tener carreras extraordinariamente exitosas, ni van a construir proyectos que cambien el mundo o les permitan dejar una huella histórica. Por eso vender la idea de que la única forma válida de realización es el consumo extremo o el éxito profesional o la proyección externa va a dejar un vacío enorme en muchísimas vidas que simplemente no van a poder encajar en ese modelo. Y también se idealizan ciertas relaciones sociales, se les atribuye una importancia y profundidad a amistades como si fueran el centro absoluto de la vida, cuando en la práctica las relaciones sociales, las tal llamadas amistades, son algo muy frágil y algo mucho más circunstancial de lo que nos gustaría admitir. Pero eso es otro tema. Entonces, tener hijos no es únicamente soportar una etapa difícil, sino también aprender a mirar el mundo desde otra perspectiva, más calmada, más pausada, porque ellos no solo necesitan ser guiados, también nos invitan constantemente a redescubrir lo cotidiano, a asombrarnos de lo simple, a cuestionar lo que damos por hecho. Y en ese sentido, la infancia no es solo algo que los adultos tenemos que gestionar, no es solo una carga con la que tenemos que lidiar, sino también una oportunidad para reconectar con una forma más directa, más curiosa y más viva de estar en este mundo. Y cuando perdemos esa mirada, no solo se empobrece la experiencia de los niños, sino también la nuestra. Así que este mensaje de no tengas hijos, no tengas familia y así estarás a salvo y estarás feliz y vivirás en paz, simplemente no es correcto. Porque esta paz que tanto promueven estas narrativas se asemeja más a la paz de quien ya está en la tumba. No toda paz es buena ni saludable. Y la vida no consiste solo en evitar los desafíos y los esfuerzos y buscar siempre cómo estar cómodos, cómo estar en la sombra, cómo estar en paz. Todo está en el equilibrio. Y tener hijos sí complica la vida, claro. Todo lo que realmente merece la pena en la vida implica esfuerzo, implica sacrificio. Y es un desafío, por supuesto, desde lograr un objetivo personal hasta formar una familia. Nada valioso es fácil. La diferencia está en que cuando hablamos de hijos, eso se presenta como una dificultad absoluta, como si evitarlos fuera la única forma de encontrar la felicidad y la paz. Pero esta supuesta paz en la realidad puede ser solo la evitación de algo que, aunque difícil, también es profundamente significativo. La sensación de haber atravesado un desafío importante como criar a un hijo es una experiencia de logro, de crecimiento y de sentido que no se obtiene simplemente evitando los obstáculos. Por eso, la vida y la maternidad no son ni deben ser vistos solo desde una perspectiva de negatividad o rechazo. Los niños no son una plaga, son seres humanos en una etapa de desarrollo que todos hemos atravesado. Es muy cortita y merecen ser valorados. La infancia pasa en un instante y la forma en la que se habla de ella en redes no refleja la realidad, sino una visión distorsionada, fragmentada y exagerada que desvaloriza lo que significa criar, amar y acompañar a un ser humano en sus primeros pasos. Y es importante recordar que la verdadera belleza de la vida está en afrontar esos desafíos con valentía, con sabiduría, valorar cada etapa y defender la alegría y el sentido que podemos encontrar en la maternidad y en la infancia, en lugar de aceptar narrativas que solo buscan dividir, desvalorizar y promover una visión muy pesimista, muy tóxica, muy demónica hacia la vida misma.